Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos nuevamente aquí a nuestro seminario de reductores. Esperamos unos minutitos para que se vayan incorporando más de nuestros compañeros. Buenos humos, Lucía. Igualmente. Gracias. Choritas, voy dejando choras por la casa. Entonces, ahorita dije, no, no las voy a tirar, las voy a agarrar. Y aquí me las ando fumando. Perfecto. Hola, hola, hola a todas y a todos, a todes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la puntualidad de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron en este fin de semana? Ya estamos, solo esperamos un poquito más para dar inicio. ¿Cuántas personas somos? Bueno, ya estamos un poco más de la mitad y pues qué gusto nuevamente saludarnos, qué gusto nuevamente encontrarnos. Eh, pues queremos platicarles que el pasado sábado fue la marcha y estuvo muy, muy padre. Pensamos, hubo un contingente muy, muy largo. Yo la verdad personalmente pensaba que no iba a llegar mucha banda por esta situación de la pandemia, pero sí, sí se armó un gran contingente. Eh, Hubo una fiesta también, una fiestota así bien bonita. Eh, muchos jóvenes salieron a marchar. También pudimos ver a varias madres. Eh, Recuerdo que estuvimos entrevistando a unas personas para tomar testimonios para nuestro festival y nos encontramos igual con una mamá que iba apoyando a su hija y que quisimos entrevistarla, pero no, dijo, no, 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 es que yo nada más vengo apoyando a mi hija, que no sé qué, y traía a la mamá así todo un antifaz así de marihuana, y andaba formada ahí en un bus de la Expo WIT para, no sé qué les estaban dando, pero la señora estaba como muy contenta apoyando a la hija. Le hicimos igual una entrevista a la chica y pues muy, muy amable. Y durante la marcha pues estuvo muy, muy fluida. Hubo un momento en que la banda como que pachequeamos, íbamos en silencio, pero de después con las consignas y alzando la voz, gritando.
y llegamos aquí en México a una de las avenidas principales que se llama Paseo de la Reforma. Llegamos al Ángel y también ahí fue pues la fiesta. Durante la marcha hubo varias consignas que iban anunciando varios colectivos, y estuvo bien padre. No sé si Nico quiera igual platicarnos un poquito sobre cómo se sintió en la marcha. En lo personal fue mi primera marcha canábica. Yo hacer público y pues ahí con tardes y pues compartiendo un buen rato, ¿no? Y pues también me llamó mucho la atención que sí, los pacheques somos los más, somos, bueno, entonces estuvo muy, muy padre. Ojalá puedan ir a Nico, se está cortando la conexión. Si escuchan un puede poquito tal mejor. vez cerrar su cámara y empezar de nuevo, será muy lindo. Gracias. Perdón, sí, con razón los veía a todos confundidos. No, a ver, creo que ya me escucho un poquito mejor. No, pues muy emocionado porque fue mi primera marcha y pues la verdad poder hacer uso de las sustancias psicoactivas de la marihuana en el espacio público, pues sí, es muy bonito. Echarte ahí un churro con la bandita y pues disfrutar de nuestras calles, ¿no? Que pues sí, nos tienen bien arrinconados en nuestras casas, para hacer uso de las sustancias. Entonces, pues, si tienen posibilidad de ir a una marchita, pues sí se los recomiendo. No hubo nada de policías, aparte. Nada. Sí, eso también. Solo cuidando el tráfico. Sí. Exacto. Y pues sí, con relación a eso, la otra cosa que me llamó la atención fue que justo sí, les pacheques somos bien tranquilos. Sí, Exacto. pura bandita, bien relajada. Entonces, pues ya eso es lo que destaco de la marcha. Muchas gracias, Nico. Pues bueno, para ya darle más sabor a esta sesión, vamos a, pues a comenzar recordando un poco sobre la sesión pasada, que tuvimos unos invitados de lujo también, como las de hoy. Ajá. Estuvo con nosotras y nosotros esta Ceci y Suri, que nos estuvieron compartiendo un poco sobre pues toda la experiencia que ellos han tenido a lo largo de pues su caminar en relación en cuanto a Ceci con el psicoanálisis y con Suri en cuanto a la noción de los pueblos originarios, de las ceremonias, de la relación que hay con las diferentes medicinas y cuando hay un encuentro con nosotros, bueno, cuando hay una ceremonia y esta relación como de la psique, de la experiencia, de las emociones. Y creo que fue una sesión igual bien, bien padre, bien poderosa, muy fluida y pues donde tuvimos la oportunidad también de, pues entre todos igual compartir nuestras experiencias, todos los temas que estuvieron tocando referente, algo que a mí me llamó mucho la atención fue cuando hablamos sobre el turismo psicoactivo y todas las áreas, ¿no?, que hay detrás del turismo. Y pues al finalizar, creo que la pregunta que lanzamos de si considerábamos si este tipo de rituales o terapias podrían ayudarnos o las podemos considerar como un tema de reducción de riesgos y daños, y creo que todas y todos y todes pues quedamos muy a gusto, ¿no?, con toda eh, el conocimiento y la información que pudimos ir generando durante la charla. Y pues yo quedé muy, muy encantada y también como pude como reflexionar desde otros puntos que no había como aterrizado todo lo que se
habló durante la sesión. Y pues muchísimas gracias por haber estado, y para darle continuidad con nuestro módulo de reducción de riesgos y daños, pues hoy queremos presentarles la perspectiva de reducción de riesgos y daños desde IPAR, de espectro completo desde IPAR el Sur Global. Y para ello el día de hoy tenemos a grandes expertas en el tema, y que Nico nos va a hacer el favor de presentarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Les. Pues al igual que la semana pasada, tenemos a dos invitadas de lujo. Bueno, seguro ya muchos las conocen, pero pues tenemos a Maya Ordórica y más, que es coordinadora del área de incidencia de Reverdecer. También es integrante de Familiares en Búsqueda María Herrera y la Red de Enlaces Nacionales, que son espacios dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en México. Además, se desempeñó como investigadora en Derechos Humanos y Política de Drogas en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos durante 3 años. Y por último, es coautora del libro El costo social de la guerra contra las drogas en México, militarización y vulneración sistemática de los derechos humanos. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Amaya. Seguro vamos a aprender muchísimo y nos va a ser una conversación pues muy rica y de la que vamos a poder sacar pues mucha información y conocimiento. Y bueno, también tenemos a Montserrat Angulo, que igual es integrante de Reverdecer. Estudió Sociología en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Es activista y colaboradora de varios proyectos relacionados a la política de drogas y a la reducción de riesgos y daños. Actualmente es coordinadora en Reverdecer y pues igual sabe muchísimo del espectro completo y nos va a contar de todo. Así, ellas dos nos van a enseñar, van a saber por qué existe Reverdecer. Entonces, pues, esperen una muy buena sesión. Muchas gracias por acompañarnos a las dos. Wow, Nico, después de esa presentación ya me da un poco de pena hacer la nuestra, pero muchas gracias. La verdad es que estábamos muy emocionadas y muy nerviosas hace ratito, hasta mandando unos mensajitos de que ya nos tocaba la sesión del seminario, y estamos muy, muy contentas por ser el primer seminario de Reverdecer y poder compartir esta perspectiva que a veces nos cuesta mucho explicar en pocas palabras, sobre todo Monse, que lleva el área de comunicación, se enfrenta con ese reto que tenemos colectivamente de resumir. Pero vamos a intentar hacer una presentación inicial y dejar tiempo para que tengamos un espacio de diálogo más hacia el final. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si ya la ven? Sí, ya se ve. Súper. Bueno, hoy vamos a hablar de la reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el Sur Global, pero como les decía, la concreción no es lo nuestro y el nombre completo no cabe ni en la presentación. Entonces, ahí, ¿no puedo cambiar? Ahí está. Bueno, ustedes ya vieron una revisión histórica, pero como se van a quedar con la presentación, queríamos incluir algunos de los hitos históricos que nos recuerdan que no siempre hemos tenido un sistema de prohibición. Esto está aterrizado en México, ¿no? De medicinas a plantas y sustancias prohibidas. Y también que incluso la prohibición no ha sido estable, ¿no? Y tuvo este momento en 1940, donde desde lo que nosotros ya reconocemos como una medida de reducción de riesgos y daños de espectro completo, México intentó regular algunas plantas y sustancias psicoactivas ilegales bajo 2 objetivos. Primero, traer el tema del consumo a un aspecto de salud pública, y segundo, minimizar el poder y la fuerza de los grupos criminales dedicados a la venta y trasiego de estas plantas y sustancias, ¿no? Igual queríamos meter nada más como que este refrescador de la línea del tiempo internacional, cómo es que se fueron conformando estos hitos de la prohibición a nivel internacional,
cómo se fueron estableciendo estas convenciones, porque ahorita también va a tener relación con algunos de los otros temas que vamos a ir tocando. Entonces esto, como ya lo vieron, queda más de referencia para que no perdamos mucho tiempo, pero ya teníamos estas láminas y decidimos dejarlas por eso. Y bueno, la perspectiva de reducción de riesgos y daños de espectro completo desde y para el sur global nace pensando que en el mundo se ha generado una división de los países con respecto a su relación con las drogas, ¿no? Están los países de tránsito, los países de producción y los países consumidores de drogas. Y los países productores y de tránsito nos encontramos en nuestra mayor parte en el sur global, mientras que los países catalogados como consumidores se encuentran en su mayor parte en el norte global. A partir de esta división, también se ha hecho una división de las estrategias oficiales, de las políticas de Estado que se tienen que implementar frente a estas a esta división, que a la vez responde a la división economicista de oferta y demanda, ¿no? Y, por ejemplo, yo me clavé ahora para pensar esta presentación en el último documento que se hizo de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre este tema, que fue en 2016 en la Asamblea Especial sobre Drogas, que se realizó por solicitud de México, entre otros países, y cuando el documento está dividido entre las estrategias para abordar la demanda y las estrategias para abordar la oferta. Y lo podemos ver en el mismo lenguaje del documento, donde de la demanda vemos palabras, términos, actores como prevención, bienestar de la sociedad, salud, parlamentarios, educadores, sociedad civil, comunidad científica, mundo académico, ¿no? Y en cuanto estamos hablando de la oferta, vemos palabras como lucha, delincuencia, violencia, terrorismo, control de fronteras, delitos, pruebas forenses, fuerzas del orden, fiscalías, ¿no? Entonces, sobre el tema de la estrategia oficial de combate a la oferta de drogas, se ha concentrado en una estrategia de seguridad pública que ha ido acompañada de una lógica armamentista muy alta y que ha permitido al norte global imponer al sur global una serie de medidas de seguridad de mano dura, y también ha permitido al norte global, sobre todo a Estados Unidos en América Latina, posicionar a sus agencias de seguridad, ya sea la CIA o la DEA, para el combate a estos grupos, ¿no? Entonces, es desde ahí que decimos, bueno, la reducción de riesgos y daños como tal, como habrán revisado, la tradicional se reconoce a principios de los 80s en Europa, responde a las dinámicas de las personas usuarias en estos países, pero y es una perspectiva muy buena que podemos incluso ampliar y que podemos llevar a considerar las realidades de lo que implica estar en un país que ha sido colocado geopolíticamente dentro de la esfera de los países productores y de tránsito responsables de atacar la oferta de drogas, ¿no? Y aterrizándolo un poquito en México, esta lámina justo se titula Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque gran parte de este impulso ha venido de Estados Unidos hacia México, como también sucedió en Colombia, en Centroamérica, en otros países de América Latina, y a nivel internacional, ¿no? En realidad, Estados Unidos es de los países que empieza promoviendo las políticas prohibicionistas después de la Segunda Guerra Mundial y hace uso político de estas políticas, ¿no? Incluso utiliza una información que después resultó que era absolutamente falsa a partir de documentos oficiales de Estados Unidos, donde ellos acusaban a la República Popular de China comunista de ser la principal exportadora de opio y opiáceos ilegales hacia el mundo libre, ¿no? El mundo no comunista, en la década de los 50 para argumentar que no debían ser incluidos en la ONU, ¿no? Y después se hicieron públicos archivos internos del Estado gringo en el cual se evidenciaba que en realidad
la información que ellos tenían, la información que les daba es que la mayor parte de los opiáceos que se consumían en Estados Unidos eran producidos en ese mundo libre no comunista, ¿no? En 1969 se implementó en México algo que se llamaba la Operación Intercept, y esto es muy poco antes de la declaratoria de guerra contra las drogas, y es en este año donde Estados Unidos le exige a México empezar a endurecer sus políticas de drogas, y como México no acepta, lo que hacen es que endurecen durísimo la revisión en las fronteras a tal grado donde casi las cierran. Y esto hizo que casi colapsara la economía mexicana por la relación económica que tenemos con Estados Unidos, y eso forzó la mano del gobierno mexicano para ampliar las tareas de drogas. Y como vamos, ampliar y recrudecer la estrategia antidrogas, ¿no? Y como vamos a ver ahorita más adelante, esta época es muy importante porque está justo vinculada a la época de la contrainsurgencia en México, ¿no? En el 71 se da ya la declaratoria de la guerra contra las drogas, en el 73 se funda la DEA, que desde entonces ha tenido operaciones permanentes en casi todos los países de América Latina. Y en el 80 sucede el caso de Enrique Camarena, un agente de la DEA que fue asesinado en México, que estaba investigando a los cárteles mexicanos. Y bueno, este asesinato de este agente abrió la puerta para que Estados Unidos le hiciera una manita de puerco al gobierno mexicano porque se había matado a uno de sus propios agentes, para forzar a México a endurecer aún más sus políticas de drogas, ¿no? Pero a la par Estados Unidos implementó la Operación Leyenda, que es la operación dedicada a investigar la desaparición de Enrique Camarena. ¿Y qué es lo que los resultados finales de la Operación Leyenda dan? Bueno, es que efectivamente miembros de los cárteles mexicanos secuestraron y asesinaron a Enrique Camarena. Sin embargo, dentro de el grupo de personas que estuvieron ahí al momento de su tortura y asesinato, estaba un agente de la CIA, de origen cubano, que había estado en varias otras partes del mundo en estrategias contrainsurgentes, y que además descubrieron que estaba vinculado a una zona controlada por el cártel donde se estaba formando a los contras en Nicaragua contra el gobierno comunista sandinista, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que hay una relación siempre entre estos cárteles que a veces la narrativa nos cuenta que son aislados del Estado y que el Estado está en una batalla frontal contra ellos. Bueno, hay una relación histórica entre el Estado, sobre todo el Estado norteamericano, y el uso político de la violencia que gira en torno a estos cárteles, tanto de la estrategia para hacerles frente, como dentro de la dinámica misma de estos grupos armados, ¿no? Por eso es que hay autores que incluso alegan que estos más que cárteles son grupos paramilitares. Y finalmente en el 61 se aprueba la Ley de Asistencia Extranjera de Estados Unidos, que es reformada en el 86, y en la cual se incorpora un artículo que dice que para recibir la asistencia extranjera de Estados Unidos, que es dinero, mucho dinero, los países tienen que aprobar una serie de requisitos, y uno de ellos es presentar su estrategia de combate al narcotráfico. La mayoría de los países que reciben esta asistencia extranjera de Estados Unidos se encuentran en el sur global, y sí han intentado, incluso en México han habido varias ocasiones donde el Congreso estadounidense ha estado a punto de quitarle a México el apoyo de Estados Unidos a México por no tener políticas contra las drogas y contra el narcotráfico suficientemente duras. Y mi gato me está exigiendo un poco de atención, eso es lo que se oye por ahí. Esto ha ido de la mano de la construcción de una narrativa de enemigo público en torno a las personas que nos relacionamos con las plantas y sustancias que llaman drogas. Esta narrativa en México en particular en realidad toma mucha fuerza después del asesinato de Enrique Camarena, donde por primera vez se empieza a reconocer a estos grupos
como una amenaza existencial, es decir, es una amenaza que pone en riesgo dentro de esta narrativa nuestra forma de vida misma, ¿no? La consolidación de nuestro Estado, nuestra sociedad y nuestra organización política, social, económica, todo, ¿no? Pero en realidad esta narrativa no logra asentar absoluta fuerza como la que tiene el día de hoy hasta que llega Calderón al poder, ¿no? Y aunque este presidente no tuvo en su campaña en ningún momento el tema de seguridad como uno de sus ejes de campaña, y además México se encontraba al momento de que tomó posesión en el índice histórico más bajo de homicidios en nuestro país desde que hay registro. A los 10 días de iniciar su gestión, Felipe Calderón lanza la guerra contra el narcotráfico en México, ¿no? Una guerra que él mismo describió, como dice esta cita, una guerra sin cuartel para liberar a México de las garras de la delincuencia organizada, de la violencia y de las drogas, y desde luego y principalmente para evitar que nuestros jóvenes caigan en las garras de las adicciones. Es muy importante ubicar en qué momento histórico del país sucede esto, donde si bien venía un aumento de la militarización de la política de drogas que ahorita vamos a revisar, también había, bueno, Calderón llega a la presidencia a través de un proceso electoral muy complicado en el cual la mayor parte de la sociedad tenía muy poca confianza. Había un movimiento muy fuerte liderado por el actual presidente de México en contra del fraude electoral. Había un plantón tomando las calles del centro de la Ciudad de México muy grande durante meses. El presidente actual en ese momento incluso se declaró presidente legítimo, pero además a la par en ese año había habido una explosión de la movilización social, incluyendo la movilización de zapatistas, de líderes sindicales de la educación, ¿no? La movilización en contra del aeropuerto, con una inmensa represión, ¿no? Sobre todo en este último caso. Esta política y este discurso del enemigo público se ha ido transformando, pero básicamente se ha sostenido hasta este sexenio. En el sexenio pasado, Peña Nieto lanzó un cambio de discurso hacia México en paz, pero rápidamente ya no eran los narcotraficantes, pero la delincuencia organizada empezó a surgir como enemigo público nacional, ¿no? Y hacia este sexenio ya podemos ver aquí hasta el final 2 citas del presidente actual que son un poco contradictorias, porque este presidente anunció el final de la guerra, ¿no? Dijo que lo que había sucedido era muy triste, que era un error haber optado por el uso de la fuerza y por la guerra y que esa no era la intención, pero al mismo tiempo continúa con la criminalización, sobre todo de personas usuarias, afirmando que quienes cometen crímenes en la mayoría de los casos están bajo los efectos de alguna droga. Algunas organizaciones de sociedad civil como Elementa hicieron solicitudes de información para preguntar en qué datos basaba esa afirmación y resulta que claramente esos datos no existen. Y bueno, hay algunas claves analíticas para tratar de entender esta situación de guerra que también es de espectro amplio, como le gusta mucho decir a Andrés, ¿no? Y una que a nosotros nos gusta mucho retomar es una propuesta de Don Paley, que es que en realidad lo que estamos viviendo es una guerra neoliberal, ¿no? Es una guerra que sustituye a la Guerra Fría en América Latina, en la cual cambiamos el discurso de los enemigos comunistas, guerrilleros, subversivos, por narcos, pandilleros, maras, ¿no? Delincuentes, daños colaterales, entre otras palabras, ¿no? Hay una continuidad en el control territorial por las Fuerzas Armadas y paramilitares, pero además hay un aumento, sobre todo hay un aumento presupuestal de las Fuerzas Armadas. Hay una narrativa, nuevamente, donde hay toda la violencia son conflictos entre delincuentes, malos contra malos, o de entre delincuentes y el Estado, malos contra el Estado bueno, ¿no? Que nos está saliendo a luchar para protegernos, ¿no? Y proteger a nuestra sociedad frente a este inmenso enemigo
que representa esta amenaza existencial. Y así es como se deshumaniza también a las víctimas porque se lo merecían, en algo andaban, estaban metidos. Una narrativa que además es muy útil porque también es un tema de sobrevivencia y salud mental para quienes viven en estos contextos de altísima violencia, pues es la manera de decir, bueno, quizás no me pase a mí, ¿no? Porque le pasó a esa otra persona por algo que yo quizás no comparto, ¿no? Entonces permite cierta distancia y esta narrativa pues ha tenido muchísimo eco y ha sido muy difícil para víctimas y familiares de víctimas irla desmontando poco a poco. Y esta violencia tiene la finalidad, de acuerdo con Don Paley, de sostener el control territorial para debilitar la capacidad de resistencia y destruir la organización social, sobre todo en la disputa actual por recursos naturales, ¿no? Y ella establece 4 características puntuales para este contexto de guerra neoliberal y plantea que uno, hay una inmensa confusión, no sabemos quién es quién, qué está pasando, los actores todos están cambiando todo el tiempo, hay una inmensa corrupción y colusión entre actores, es muy difícil entender bien a bien qué es lo que está sucediendo en el marco de la violencia. Por otro lado, la violencia está despolitizada, ya no hay una lucha contra una ideología, ¿no? De una ideología contra otra, capitalismo versus comunismo. Aquí es una lucha absolutamente despolitizada, supuestamente, ¿no? Hay un gran componente de militarización estatal y sobre todo hay un uso de una lógica de contrainsurgencia ampliada contra todo lo que se oponga a los ciclos de acumulación de capital y concentración de riquezas, ¿no? Y ese es para Paley el objetivo central que está detrás de la implementación de esta estrategia de seguridad militarizada. Siguiendo un poco, regresando hacia México y hacia la historia en México, ahora sí nos vamos a clavar un poquito más en la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, porque esto tampoco ha sido algo permanente, pero tampoco es algo que arrancó únicamente con Calderón. En realidad, aunque estas plantas y sustancias, la mayoría se empiezan a prohibir en los años 20, no es hasta el 47 que se incorpora ya formalmente la entonces Procuraduría General de la República, hoy ya es Fiscalía General de la República, en la persecución de estos delitos, ¿no? En esa misma década se echa a andar la campaña permanente contra el cultivo y tráfico de estupefacientes desde el gobierno federal, que ya incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hacia el 66 se lanza el operativo Plan Canador. Y en el 77, 10 años después, se lanza el operativo Fuerza de Tarea Cóndor. Hay que recordar que cuando vimos la lámina sobre Estados Unidos, es más o menos en este tiempo que Estados Unidos cierra la frontera para presionar a México para endurecer su guerra contra el narcotráfico. Estos 2 operativos fueron implementados en zonas donde estaba más activa la guerrilla en México en ese momento. Son operativos conocidos históricamente en México como operativos contrainsurgentes, pero su financiamiento y sus objetivos oficiales estaban destinados supuestamente al combate al narcotráfico. Desde ahí, en solicitudes de información, la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, ha afirmado que desde entonces participa ya de manera permanente en la estrategia antidrogas, ¿no? En la década de los 80s esto cambia. Si vemos en los 60s y 70s, estamos hablando de una participación muy específica en operativos específicos que tienen temporalidad y territorialidad determinada. Ya en la década de los 80 se empiezan a participar en acciones un poco más permanentes y un poco más ampliadas a través de la intercepción terrestre de drogas, lo cual quiere decir que ya se sitúan en carreteras y caminos para la intercepción de drogas. Y en la década de los 90 empieza también a interceptar aeronaves y operaciones anfibias. En los 90 tenemos el dato de que en promedio había 26,000 elementos militares trabajando en México supuestamente en el combate al narcotráfico. Y a su vez, en los 90 sucede algo muy importante, y es que en México las Fuerzas Armadas legalmente, por la Constitución,
no están facultadas para hacer labores de seguridad interior, lo cual ha dado unos debates mucho más recientes que han ido modificando estos asuntos constitucionales. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí reconoció en los 90s que era legal que las Fuerzas Armadas participaran en el combate al narcotráfico. Hay que contemplar que este es el mismo sexenio y bajo la misma presidencia con la cual México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y en el sexenio 2000-2006, las Fuerzas Armadas empiezan a participar más en operaciones conjuntas con la Policía Federal, que es una fuerza civil, y firman 17 acuerdos entre la Policía Federal Preventiva, que hoy ya no existe, y las Fuerzas Armadas entre el 99 y el 2007. Entre el 94 y el 2000 había un promedio de 30,000 elementos militares realizando labores contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa entonces que detona una situación de violencia brutal en el sexenio de Calderón a partir del 2006? Bueno, es que el esquema de militarización se modifica totalmente y es aquí donde entra mucho más este formato de guerra neoliberal del que nos habla Paley, donde se fortalece a las Fuerzas Armadas a un nivel sin precedentes desde la Revolución Mexicana, ¿no? Para empezar, hay una transferencia inmensa de militares a la Policía Federal, hay una sustitución de titulares de las Secretarías de Seguridad Públicas municipales y estatales por militares, ya sea fuera con licencia o en retiro. Hay una participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad y salud pública que corresponden a instituciones civiles. Salió el Súmate ENFA, que era la Estrategia Nacional frente a las Adicciones, que lideraba la Secretaría de la Defensa Nacional, y un aumento constante en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que ahorita vamos a ver las dimensiones en los primeros 2 sexenios, ¿no? De los que estamos hablando. Para el 2011, inicios del 2011, que es el último año del sexenio de Calderón, 12 estados tenían como titulares de sus secretarías de seguridad pública civiles a militares en activo o en retiro, y 25 corporaciones policiales de los 32 estados de la República estaban encabezados por titulares con trayectoria militar. Esto es fundamental porque la formación militar está dedicada a la eliminación de un objetivo para proteger al Estado-nación, mientras que la formación de seguridad civil de policías tiene que estar destinada al ejercicio de derechos en libertad en un marco de seguridad y a la protección de la ciudadanía. Entonces estamos hablando de 2 lógicas completamente contrarias, ¿no? Y cuando estas instancias son dirigidas por personas con esta formación militar, su funcionamiento y operación también se transforma. Y lo que vemos en este momento es un cambio radical entre que las Fuerzas Armadas ocuparan labores muy puntuales a que las Fuerzas Armadas están diseñando, implementando, evaluando toda la estrategia de seguridad a nivel nacional, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y es ahí donde vemos una detonación de violencia y también de violaciones a derechos humanos. Esto continúa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay un cambio discursivo, pero el programa sectorial de defensa de ese sexenio sí tenía como objetivo la diseminación de militares por el territorio mexicano y coadyuvar en la seguridad interior, lo cual, como decíamos, es inconstitucional, además de llevar a cabo operaciones coordinadas entre instancias civiles y fuerzas castrenses. Además, se conforma una nueva división de la Policía Federal, una división militarizada llamada la División de Gendarmería, y, la Súmate ENFA es en este sexenio. Finalmente, en el sexenio de López Obrador, nuevamente tenemos este cambio discursivo del que hablábamos hace un momento, pero a la vez vemos una consolidación y un cambio en la forma de militarización, la cual a mí todavía me genera mucha confusión de hacia dónde va a ir. Se crea la Guardia Nacional y se disuelve la Policía Federal. La Guardia Nacional actualmente está integrada por ex agentes de la Policía Federal, pero también por elementos militares. Legalmente la Guardia Nacional está bajo mando civil, bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública, pero sabemos que de facto está bajo el mando del Secretario de Defensa Nacional. A la vez,
para poder echar a andar la Guardia Nacional se tuvieron que hacer reformas a la Constitución y aprobar una ley de la Guardia Nacional en las cuales establecen un artículo transitorio, lo cual lo hace muy débil, que las Fuerzas Armadas solamente podrán participar en labores de seguridad interior en el país hasta el 26 de marzo de 2024. Y después de eso tienen que salir totalmente. Ahora sabemos que los artículos transitorios son más ignorados que los artículos normales, que también son muy ignorados, pero tenemos una herramienta de exigencia hacia la cual tenemos que pensar, bueno, la desmilitarización no puede suceder de un día para otro, porque entonces, ¿qué haces con toda esta gente que se ha dedicado al control territorial a través de las armas? Tienes que tener un proceso de transición. Entonces, de aquí al 2024 necesitamos identificar cuáles son los factores que tenemos, los elementos que tenemos que ver que tienen que estar sucediendo para que efectivamente podamos desmilitarizar la seguridad pública en 2024. Y sobre esto habla mucho Daniel Vázquez en un círculo verde que hicimos y que les podemos pasar de referencia porque está muy interesante. Y finalmente las Fuerzas Armadas en este sexenio están participando más en cuestiones administrativas y de construcción, están acompañando la puesta de vacunas contra el COVID, están construyendo un aeropuerto, están construyendo una termoeléctrica, ¿no? Entonces está cambiando también el rol que están jugando las Fuerzas Armadas. Y acá hay dos análisis sobre esto, y es que por un lado se militarizan más los gobiernos cuando le entregan procesos administrativos a las Fuerzas Armadas, y por otro lado hay otra mirada diciendo, esta es la forma de sacar a las Fuerzas Armadas del territorio y darles otra cosa que hacer, ¿no? Hay estas dos, digamos, narrativas en torno a este proceso que estamos viendo. Yo no tengo una postura clara al respecto, honestamente. Aquí rápidamente podemos ver el aumento de los presupuestos. De un lado tenemos el presupuesto durante el sexenio de Calderón, que casi se duplicó en los dos casos, y del otro lado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde si bien el aumento no avanzó a la misma velocidad, sí hubo un aumento constante año tras año presupuestal a las Fuerzas Armadas. Y esta presentación ustedes se la quedan por si luego quieren ver con más atención este tema del presupuesto. A la par de esto se hacen cambios legislativos y vemos que se introduce lo que se llama el régimen penal del enemigo, que el régimen penal del enemigo asume que hay dos regímenes penales. Uno hacia la ciudadanía, ¿no?, que está basado en el castigo del delito, y otro hacia el enemigo, que está basado en la protección del Estado-Nación y de la sociedad, y por ende tiene otras características por completo, ¿no? Y tiene tres rasgos muy particulares. El primero es que tiene un adelantamiento de la punibilidad. En México, en este marco, ya se derogó, pero se había elevado a rango constitucional el arraigo, que ni siquiera tiene palabra en inglés cuando hablamos con algunos actores en otros países, no tiene traducción, porque el arraigo es cuando te detienen, no mientras ya hay un cargo en tu contra y se investiga y se lleva a cabo un juicio. Eso es la prisión preventiva. El arraigo es cuando te detienen para investigarte, incluso cuando nadie ha presentado cargos en tu contra. Entonces, hay muchísimas personas que han sido detenidas por arraigo en este periodo en el cual estuvo activo. Se volvió una de las maneras más inmediatas de detención. Y además, el arraigo estaba limitado a 80 días con la posibilidad de solicitar que se duplicaran esos 80 días con autorización de un juez, pero la mayoría de las personas arraigadas pasaban temporadas mucho más largas bajo arraigo, ¿no? Y por otro lado tenemos la prisión preventiva, que sabemos que hay muchísima gente en la cárcel sin sentencia. Toda esa gente está detenida por prisión preventiva, ¿no? Por otra característica son las penas desproporcionadamente altas. Y, por ejemplo, en México, si comparamos las penas de producción, comercio, tráfico y suministro de drogas ilegales con homicidio simple e intencional y violación de menores con violencia, son más altas las que tienen que ver con drogas que las que tienen que ver con violencia hacia terceros. Igual manera, si comparamos las penas por posesión de narcóticos con fines de comercio con las penas de robo con violencia, portación de armas exclusivas del ejército y violación,
son más altas las que tienen que ver con posesión de sustancias ilegales. Y finalmente hay una supresión o relativización de las garantías procesales y del Estado de Derecho. Y aquí en México lo hemos visto con la normalización de prácticas como la presentación ante medios, que en este sexenio ya se da menos, pero sobre todo en el de Calderón, esas imágenes de detuvimos estos narcos y los ponen frente a los medios con una mesa llena de drogas y de armas, ¿no? Y les toman fotos, incluso antes de que sean presentados al Ministerio Público, que a eso todo es violatorio de la presunción de inocencia, eso se refiere. Las detenciones arbitrarias, los cateos ilegales y sobre todo la tortura han aumentado muchísimo en los últimos años, en los últimos 15 años. Y por eso es que nosotros hemos tratado de introducir una mirada que nos permita reducir los riesgos y los daños de esta guerra neoliberal, ¿no? Que está vinculada narrativamente al tema de las drogas, pero que tiene objetivos no oficiales, ¿no? Y justo doña Mari lo menciona de la mejor manera. Doña Mari Herrera busca 4 hijos desaparecidos y ella está en esta foto en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México en el marco de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, que recorrió Centroamérica, México y Estados Unidos para llegar a la UNGAS de 2016, de la que hablaba al mero principio. Y en ese concierto ella manifiesta esta falsa guerra que se ha desatado en contra de las drogas, en contra de la delincuencia organizada, que supuestamente nos hacen creer es una guerra falsa, sí, señores. Las plantas siempre han estado cerca de nosotros y jamás nos habían arrebatado a nuestros hijos. Y es que en esta temporada lo que hemos visto es una explosión de violencia y violaciones a derechos humanos, ¿no? En cuanto a detenciones arbitrarias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 13,262 quejas en 17 años, del 2001 al 2017. Y estas son solo las quejas que la gente llegó a presentar a la CNDH, ¿no? En tema de desaparición forzada, el Registro Nacional establece que hay más de 87,500 personas desaparecidas entre 2007 y 2017, y estas nuevamente son únicamente las personas por las cuales se ha presentado una denuncia, e incluso hay algunas quejas de que hay personas que tienen denuncia que no han sido incluidas en el REMPED. Homicidios y ejecuciones extrajudiciales, entre 2006 y 2018 en México fueron asesinadas 250,500 personas, más de 250,500 personas en nuestro país, y además por la falta de investigaciones en estos 2 casos, no tenemos ninguna manera de saber cuántos de estos casos fueron ejercidos por el Estado directamente, cuánto por grupos que pudiéramos llamar paramilitares y cuánto, digamos, por particulares, ¿no? También tenemos una crisis de desplazamiento interno forzado por la violencia en México. El 31 de diciembre del 2019 había alrededor de 345,000 personas desplazadas internamente dentro del país por temas de violencia. Y vimos un alza en la tortura brutal, sobre todo hacia el sexenio de Calderón. Hay datos de que antes del sexenio de Calderón, perdón, mi gato pasó por encima de todo. Espero que sigan viendo. El 23% de las personas que fueron detenidas por militares fueron torturadas antes del 2006, y después de eso, ya en el sexenio de Calderón, la Procuraduría General de la República reporta que 4,055 personas denunciaron ser torturadas entre 2006 y 2014, y durante el sexenio de Calderón el 78% de las personas detenidas por militares fueron víctimas de tortura. Esto ha generado impacto en comunidades particulares. Por un lado, en comunidades cultivadoras, y cada impacto es diferenciado. Hemos visto una estrategia de erradicación forzada, y aquí veo que, Monse, tú complementaste esto, entonces no sé si tú quieres entrarle a esta parte de la presentación o si quieres que me la siga echando. Sí, si quieres tú, adelante. Bueno, ok.
Una de las estrategias que se implementan en estas comunidades es la erradicación forzada. Esto sucede en toda América Latina, también es financiado por Estados Unidos en muchos países. Para disminuir o eliminar los cultivos ilícitos, está muy estudiado que esto no tiene un impacto fuerte en la producción a nivel general de estas plantas y sustancias, sino que se da lo que se llama el efecto globo, ¿no? Este es un indicador que los países presentan a Naciones Unidas anualmente para el informe global sobre drogas como un indicador de éxito de las políticas de drogas. Y se lleva a cabo de manera manual o a través del uso de químicos y la aspersión aérea de estos mismos químicos, ¿no? En Colombia hay una campaña fuerte contra el uso del glifosato para la erradicación de cultivos en particular. Y en México, si bien no tenemos claro cuáles son los químicos que utilizan para la erradicación de cultivos, comunidades de la Sierra de Guerrero nos han compartido testimonios que nos indican que pudiera ser glifosato lo que se está utilizando para la erradicación de sus cultivos. Esto, como decía, no elimina ni debilita las estructuras del crimen organizado, pero sí genera impactos desproporcionados en las comunidades en particular, ¿no? Estos impactos van desde violaciones graves a derechos humanos, porque la mayor parte de las veces quien ejecuta la erradicación de estos cultivos son las Fuerzas Armadas, que van desde la desaparición forzada y el desplazamiento interno forzado. También desestabiliza la economía local y genera mayor dependencia a los grupos armados que controlan el territorio. Algunas cultivadoras comentaron que ellas, por ejemplo, sacaban préstamos a estos grupos para lanzar el cultivo o la siguiente cosecha de ya fuera amapola o cannabis, y cuando erradican sus cultivos no solo se quedan sin la ganancia de ese cultivo, sino que se quedan endeudadas con los grupos que les prestaron el dinero en un inicio, ¿no? Y además de que genera una contaminación medioambiental que hace que tampoco crezcan otras cosechas que pudiera tener esa misma comunidad que no fueran cultivos ilícitos. También hemos visto impactos en la narrativa en torno a la violencia de estas comunidades, que muchas veces se encuentran en zonas que están en disputa territorial, ¿no? Monse va a hablar más adelante sobre una comunidad en particular con la que hemos tenido vínculo, que ha sufrido una inmensa violencia, y por ser una comunidad cultivadora, la narrativa en torno a esa violencia se ha enfocado únicamente en el hecho de que son cultivadores, y la violencia gira en torno al tema del cultivo de drogas ilícitas. Sin embargo, en realidad hay una disputa por el territorio muy fuerte con actores lícitos como son minas canadienses, ¿no? Que al parecer son quienes están financiando a los grupos que están aterrorizando a estas comunidades para forzarlas a salir de sus comunidades. Perdonen ustedes. También hay todo una lógica o una cosa más en boga ahora de los programas de sustitución de cultivos. El presidente de México lo habló hace poco, pero hemos visto que en muchos países estos programas de sustitución de cultivos, financiados principalmente por Estados Unidos o por Alemania, han sido a la vez estrategias, sobre todo los financiados por Estados Unidos, estrategias de intervención económica, intervención en términos de organización política y social de las comunidades, e incluso, por ejemplo, Estados Unidos ha acompañado esta sustitución de cultivos con la guerra en Afganistán, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias, muchas veces muy violentas, que van en torno a estos programas, y que en muchísimos casos se quedan las mujeres sin la posibilidad, o las comunidades sin la posibilidad de seguir produciendo algo que les genere realmente un ingreso. Monse, ¿estabas tú? Sí, gracias. Bueno, pues este es un testimonio que justamente es de una persona joven, de un niño, que se llama Javier, de 11 años, y que fue entrevistado para Vida Real en la primera línea de lucha contra las drogas en Colombia. Hay una serie de investigaciones que se llama Contando los Costos, que justamente es del Consorcio Internacional de Política de Drogas, en donde trata de
pues mostrar, ¿no? Toda la noción de el impacto de las políticas de drogas desde diferentes dimensiones y múltiples niveles a las diferentes poblaciones, ¿no? En este caso, con este testimonio, lo que justo buscaba mostrarles es cómo la erradicación forzada sobre todo la erradicación forzada y los distintos métodos que se utilizan, pues impactan, ¿no? A estas comunidades de manera muy violenta, porque no solamente afecta a las personas, sino también pues todo el medio ambiente, ¿no? La fauna, la flora, e incluso también pues sí, ¿no? Sus medios de subsistencia, como porque pues muchas de estas comunidades cultivadoras pues justo se dedican también a producir sus propios alimentos. Y bueno, aquí lo leo un poco. Los aviones a menudo rociaban nuestra comunidad, la gente se ponía muy triste al ver a los aviones de fumigación. Usted ve a los aviones viniendo, 4 o 5 de ellos, de lejos con una nube de aerosol negros detrás de ellos. Ellos dicen que están tratando de matar a la coca, pero lo matan todo. Me gustaría que la gente que navega a esos aviones de fumigación se diera cuenta de todo el daño que hacen. Me gustaría que al menos vieran en dónde van a rociar, en lugar de solo rociar en cualquier lugar y en todas partes. Los aviones de fumigación rociaron los cultivos de coca y los de los alimentos. Todos nuestros cultivos se murieron. A veces incluso los animales de granja mueren también. Después de la fumigación nos tocaban días enteros sin comer. Una vez, el rociado de fumigación nos golpeó a mi hermano pequeño y a mí. Estábamos fuera y no lográbamos llegar a la casa antes de que los aviones volaran por encima. Yo me enfermé y tuve que ser llevada al hospital. Tenía una terrible erupción que picaba mucho y quemaba en el sol. El médico nos dijo que el aerosol químico era tóxico y que era muy peligroso. Estuve enfermo durante mucho tiempo y mi hermano estuvo enfermo incluso más tiempo. Justo este testimonio lo que hace es dar cuenta, ¿no? De todos estos efectos que tienen pues estas estrategias y que no solamente suceden en Colombia, ¿no? Sino en México, en Bolivia, en Perú, o sea, han estado presentes en distintos países de América Latina, porque como bien dijo Amaya, pues sobre todo estas estrategias que van enfocadas a la erradicación de la oferta han sido dirigidas a América Latina y sobre todo en las zonas de producción, en donde ya de por sí las poblaciones pues son vulneradas. Y es interesante porque a nosotras nos tocó participar en un encuentro internacional de mujeres campesinas en 2018, en donde participaron, pues sí, mujeres de Colombia, Bolivia, Perú, Afganistán, me parece, y de Vietnam también creo, donde justo ellas hablaban, ¿no? De los distintos escenarios que se están viviendo y como también en este mismo espacio se encuentran personas de otros países, seguramente ellas han escuchado, ¿no? Como hablar de todas estas pues, campañas, ¿no? Que existen en torno a la fumigación y bueno, la dispersión aérea también y la erradicación. Y pues en los diferentes casos, pues también hay mucha intervención, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas y pues se generan ciclos de violencia contra estas comunidades que al final pues las dejan muy vulnerables también frente al crimen organizado. Entonces, desde ahí pues se colocan, ¿no? En esta situación en donde ya no solamente se tienen que cuidar del crimen organizado, sino también de las fuerzas militares. Entonces, pues sí, es una situación bastante delicada y que aquí en México también lo conocimos de cerca, ¿no? Con unas mujeres campesinas cultivadoras de la Sierra de Guerrero, bueno, cultivadoras de amapola y que residían en la Sierra de Guerrero, en donde constantemente las comunidades pues eran, pues sí, asaltadas por organizaciones del crimen organizado y que esas tomas podían durar horas, en donde pues las personas tenían que esconderse y además pues escuchaban disparos por todos lados, ¿no? Y después incluso estas personas, las mujeres campesinas y las comunidades, pues tenían muy claro, ¿no? Que el Estado no iba a llegar hasta después de que los grupos armados decidieran retirarse. Y que incluso no hablaban pues de estas complicidades, ¿no? Que existen con los militares. Entonces, pues la situación que se está viviendo en estas zonas pues continúa siendo bastante, pues sí, peligrosa y que realmente impide, ¿no? Que estas personas pues puedan acceder a muchos recursos, y justo como de salud o de seguridad, ¿no? Totalmente se ven apartadas de todo ello. Y al mismo tiempo encontramos
cómo justo pues estas mismas comunidades, aunque tratan de organizarse en el caso de México, pues les resulta imposible y terminan siendo desplazadas e incluso pues solicitando, ¿no? Como asilo político a otros países como Estados Unidos por el grado de violencia que están viviendo. No sé si ahí Amaya quisiera complementar algo en torno a la experiencia que tuvimos de acompañar como a estas comunidades, bueno, a estas mujeres campesinas. Sí, igual como plantear que esto sigue entrando dentro de la clave analítica de guerra neoliberal, donde se genera condiciones donde estas comunidades ya no tienen la posibilidad, por un lado, de resistir ni hacer frente a la embestida de grandes transnacionales, sobre todo extractivistas, ¿no? De extracción de recursos naturales. Esta comunidad que, en particular que les comenta Monse, unos años antes de que empezara más fuerte la violencia, salió un dictamen de que había minerales preciosos en las tierras de estas comunidades. Previamente, claro, había violencia entre los grupos criminales, pero no tenían la intención de sacar a las comunidades de sus tierras. ¿Por qué? Porque las comunidades eran la mano de obra, eran las y los campesinos que producían las plantas que después estos grupos transformaban y vendían, ¿no? Sin embargo, después de este dictamen, la forma de violencia cambió, ya no para un tema de control únicamente de la comunidad, sino para expulsar a la comunidad e impedir la resistencia de estas comunidades frente a estas mineras. Y las mismas comunidades denunciaban a mineras de Canadá, particularmente, y además decían, ¿cómo es que estos grupos, cuando está bajando el precio de la amapola y del opio, están teniendo un aumento en su capacidad armamentista? No nos salen las cuentas, y eran impresionantes. Ellos nos mandaban videos y fotos de 8 horas de balaceras con armamento de súper alto calibre, una foto de una campana de hierro muy grande con un hoyo de este tamaño. Eso requiere un armamento de alto calibre, es muy costoso, es una cantidad de dinero impresionante gastada en sacar a las comunidades del territorio, ¿no? Esto con actores sumamente confusos, actores que se nombran autodefensas, pero no son autodefensas como hay autodefensas en otras partes del país, que se dedican al narcotráfico, pero que además tienen una colusión fuertísima con el gobierno a nivel estatal, y a la par están trabajando como seguridad privada, digamos, o como ejército privado para una transnacional. Entonces estamos viendo una confusión de actores totalmente, y una cobertura mediática que solamente habla de que hay una disputa por el opio y por la amapola, ¿no? Y no se discute nada sobre los intereses de las empresas extractivistas en la zona y su relación con la violencia. Entonces hay una narrativa absolutamente despolitizada que cae por encima de estas comunidades y que hace absolutamente imposible nombrar realmente a las personas responsables públicamente y generar la presión política necesaria para la defensa de estas comunidades. Actualmente esta comunidad va a cumplir en noviembre de este año 3 años de desplazamiento interno forzado masivo. 11 comunidades salieron al mismo tiempo de sus lugares de origen y ya mantuvieron una organización fuertísima, un plantón de un mes entero de 300 personas en el Zócalo, pero pues ya no pueden mantenerse únicamente en la exigencia, y las comunidades pues han empezado a disolverse porque la gente pues se va mudando. Yo tengo un familiar en este estado, yo tengo familia en este otro, y la comunidad se va disgregando, y esas tierras ya quedaron bajo control del grupo que los expulsó, ¿no? Y también plantear que otra parte de esta narrativa tiene que ver con que el Estado deja de brindar los servicios y derechos a estas comunidades. El Estado no pavimenta, el Estado no garantiza salud, no garantiza educación, no suben maestros, no suben médicos a las clínicas a estas comunidades, todo justificado por la violencia y la ilegalidad. Pero entonces el Estado asume su carga más neoliberal de únicamente regular el control del territorio a favor de las fuerzas económicas y no asumir sus responsabilidades en materia de garantía de derechos, ¿no? Y eso también lo vemos muy asentado en este tipo de situaciones.
Seguimos, Montse, vas tú. Sí, por favor. Justo, y bueno, creo que el espectro completo como marco teórico, como esta parte que nos ayuda a interpretar pues, los efectos que ha tenido las políticas de drogas en los derechos humanos de la población y que se viven de forma diferenciada de acuerdo a las demás categorías que nos atraviesan, porque pues al ser seres sociales, también en estas sociedades más complejas, pues también nos impactan, ¿no? La categoría de género, nuestra raza, la edad, ¿no? Pues todas estas configuraciones, ya que pues también vivimos como en estos sistemas, ¿no? Que también se van complementando y que van agudizando, ¿no? Las opresiones que vivimos. En ese sentido, pues observar cómo la narrativa hegemónica pues invisibiliza, ¿no? Los impactos y las voces incluso pues, de todas estas poblaciones. Como bien decía Maya, no es que en la televisión escuchemos los testimonios, ¿no? De los campesinos de la Sierra de Guerrero, sino más bien muestran los indicadores, ¿no? De cuántos fueron los cultivos que fueron erradicados, ¿no? Por decir algo. En ese sentido, creo que en este momento también es cuando estamos explorando más estas consecuencias y escuchando, pues sí, de la misma voz de las personas que han tenido estos impactos. En el caso de las mujeres, pues ha sido esto. Recientemente, pues ha habido un mayor interés, ¿no? Justo, pues sí, como abonar, ¿no? A disminuir este androcentrismo que está predominando, ¿no? En los estudios relacionados a la política de droga, al consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Desde ahí se está cuestionando, ¿no? ¿Cuál es la relación que las mujeres hemos tenido con las sustancias y cómo las políticas también nos impactan diferenciadamente? En ese sentido, es que podemos observar también una narrativa, ¿no? Que justo habla de los consumos de las mujeres son sobre todo en relación a las sustancias, pues, legales, ¿no? Invisibilizando por completo, pues, todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la ilegalidad, ya sobre todo por los roles de género, ¿no? Y por esta concepción que se tiene sobre nosotras, en donde realmente, pues, vincularnos, ¿no? Con los mercados ilegales o con las drogas, pues ya es una actividad de riesgo que comúnmente está asociada a lo masculino. También, pues las mujeres, pues han sido excluidas mayoritariamente de los servicios de salud. Actualmente no existen tantos, si ya de por sí son escasos en México y más del 90% de los centros, por ejemplo, de internamiento no están regulados, la inclusión de la perspectiva de género es todavía menor y es también algo que se está explorando apenas desde sociedad civil en los distintos países. España es quien tiene mayor estudios en ello y hay organizaciones puntuales, ¿no? Como Energy Control o activistas e investigadoras como Nuria Calzada, que han buscado desarrollar ese tipo de marcos. También las mujeres, pues, si bien todas las personas usuarias, incluso las comunidades cultivadoras, han experimentado el estigma en relación o tan solo por tener un vínculo con las drogas, las mujeres también, pero también se multiplican, ¿no? En el sentido de por ser solo mujeres, por también tener otros roles, ¿no? En la sociedad, como el ser mamás, pues va generando una carga social todavía más fuerte que al final pues tiene impactos en la vida cotidiana, ¿no? Y favorece la discriminación en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo por parte de la familia o incluso puede llegar a ser un poco más violento, ¿no? En el sentido de el señalamiento público que puede haber, pero también las consecuencias, ¿no? Legales que esto puede tener en el caso de las madres, en donde pues hemos escuchado acompañando a maternidades canábicas, que es un grupo que se formó desde la red de mujeres forjando porros, forjando luchas, como incluso suelen ser amenazadas por sus parejas, que también usan sustancias, para, pues sí, tener control sobre ellas y en caso de, pues para mantener esto,
pues sí, las amenazan con denunciarlas, ¿no? Ante el DIF o ante alguna institución donde puedan retirarles a sus hijos. Entonces, pues estos impactos también son importantes y son parte de las consecuencias de este sistema que muchas veces quedan invisibilizados. También, como explica Rebeca Calzada, las mujeres también tienen un papel, ¿no? En la parte del conflicto o de esta guerra que hemos vivido y que se experimenta de formas distintas dependiendo de dónde estemos y quién y cómo nos hemos configurado. Es que los cuerpos de las mujeres y ellas mismas han sido objeto, ¿no? Como instrumentos de guerra y botines, en donde suelen ser también intercambiadas, ¿no? Entre los grupos del crimen organizado, secuestradas incluso, para, pues sí, favorecer o, por un lado, eliminar o generar tensión, ¿no? Al enemigo, al cártel enemigo, o por otro lado, como una forma de, pues sí, de generar alianzas entre ellos. Entonces, sí es una situación también bastante fuerte y que pues continúa, ¿no? Incluso también las mujeres aparecen como, pues sí, sujetos, o bueno, objetos explotables, desechables, y sobre todo por los otros, ¿no? Por un lado, explotables porque terminan sirviendo a otras, a sus parejas, a sus familias, o incluso a, pues sí, a alguien, ¿no? Que esté al final de cuentas ayudándole, bueno, no ayudándole, sino más bien sometiéndolas a esta situación de participar, ¿no? En la cadena de, pues sí, de producción, ya sea como mulas, ya sea como narcomenudistas, por ejemplo. Al mismo tiempo, también desechables, porque al final, pues, las mujeres de por sí ya tienen o viven en contextos precarizados, son jefas de familia, y pues la mayoría depende de ciertos ingresos, y más cuando se vinculan a, pues, estas tareas, ¿no? De la cadena de producción. Por un lado, asumen mayores riesgos, porque pues ellas son quienes están directamente en la escena y quienes pueden ser mayormente culpadas al momento de las detenciones, que en comparación de las personas, ¿no? Que están realmente liderando, pues, de todos estos sistemas, que al final, pues, por lo regular son hombres. En ese sentido, pues, son fácilmente, pues sí, cambiadas por otras, y suelen ocupar estos niveles, ¿no? Más bajos de la cadena de producción. Por eso. También son las más castigadas, ¿no? Por vincularse por delitos contra la salud. De hecho, observamos como el 80% de las mujeres en prisión tienen que ver con eso, ¿no? Y justo en la próxima sesión me parece que Corina Giacomelo va a indagar más en sus investigaciones que ha realizado desde X Justicia para las Mujeres, en donde pues demuestra esta relación también que es desigual, ¿no? Y pues también si observamos cómo este sistema de prohibición afecta también de manera particular a las mujeres cultivadoras, porque pues ellas también al estar en estos contextos donde también hay misoginia, donde también hay machismo, también enfrentan, ¿no? Diferentes jornadas de trabajo, por un lado al ser madres, por otro lado en el mismo cultivo, y por otro lado en todos los cuidados, ¿no? Entonces sí vemos que es también una sobreexplotación y también los sueldos que ellas reciben pues son diferenciados en comparación con los hombres y muchas de ellas no son propietarias de la tierra, o sea, dependen directamente también de sus esposos, de sus hermanos, de sus familias. En ese sentido, pues vemos como también esta prohibición pues también tiene una característica patriarcal y justo que se va agudizando, ¿no? También con las consecuencias del neoliberalismo en términos económicos, que pues también al final eso es importante para generar autonomía, ¿no? En las mujeres. Y pues ese es un panorama, ¿no? Que actualmente se está visibilizando y que seguramente muchas de nosotras también lo hemos experimentado en nuestras relaciones cotidianas, en los espacios de consumo, pero pues también no hay que perder de vista pues toda la cadena, ¿no? Que también está inserta en esto y que además desde el espectro completo podemos observar con mayor amplitud y profundidad, dependiendo de dónde queramos posicionarnos. La que sigue, por favor. Y bueno, este es, por ejemplo, un testimonio que también recogí de esta serie de investigaciones que se llama Contando los Costos.
que justo dice que un porcentaje considerable de mujeres en prisión están encarceladas por delitos relacionados con drogas. Un estimado del 70% en algunos países de América y de Europa y Asia Central. De ellas, un número significativo lo está por delitos de drogas no violentos y de bajo nivel. Muchas de ellas son jóvenes, analfabetas o con poca educación, madres solteras y responsables del cuidado de sus hijos o de otros miembros de la familia. Mientras más hombres son encarcelados por delitos de drogas, las consecuencias del castigo penal pesan de manera diferente en las mujeres y con frecuencia tienen un mayor impacto en sus hijos y sus familias. Sin embargo, las responsabilidades como proveedoras de cuidados de las mujeres no son tomadas en cuenta en la sentencia ni son reconocidas ni atendidas en la cárcel. Y pues esta es una situación también que se vive en América Latina, en Estados Unidos, y que justo en Brasil es la situación de violencia también contra las personas jóvenes. Detonó mucho la movilización de las madres usuarias también, generando pues toda una organización política y todo un frente para visibilizar pues estos impactos diferenciados, ¿no? Sobre todo en estas poblaciones, tanto de mujeres, sí, pero también de personas jóvenes, que justo es de lo que vamos a hablar también. La que sigue. Y bueno, justo el prohibicionismo se ha basado en esta premisa, ¿no? De proteger a las personas jóvenes, a las comunidades vulneradas, a la juventud en peligro, ¿no? Son como algunas de las frases a partir de las cuales se han justificado las acciones del Estado para combatir las drogas. Sin embargo, se ha comprobado que pues, la dureza de las leyes no tiene nada que ver con los niveles de consumo. Y esto lo observamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en México los niveles de consumo son aparentemente, pues sí, bajos y en comparación con otros países como Estados Unidos y Canadá, como bien dijo Amaya, pues según esta división que se plantea, bueno, que ella planteó, los países consumidores pues siempre son ellos, ¿no? En cambio acá es donde se generan pues sí todas las actividades de producción, pero pues también las dinámicas de violencia, ¿no? Asociadas a ella y que tienen que ver con la disputa también de los mercados ilegales y pues todo lo que implica ello. Todo eso pues ha generado pues una serie de justificaciones, ¿no? También para continuar con las estrategias de erradicación de la oferta, de la demanda, que al final lo que hace solo es generar un contexto de inseguridad, tanto para las personas, para la sociedad en general, pero específicamente para las personas jóvenes. Aquí pues sobre todo vemos la parte del estigma, también la revictimización, la discriminación, son algunas de las situaciones, ¿no? que enfrentamos específicamente, pero pues también vemos que el acceso a tratamiento es restringido en caso de necesitarlo, también llega a ser involuntario cuando lo hay y también pues existe una dificultad para acceder a medicamentos controlados en caso de necesitarlo. Y esto lo documenta bien esta serie que les comento de Contando los Costos, que pues también ha sido interesante porque por la edad muchas veces no se puede acceder a ellos, ¿no? Son los padres quienes deciden, pues sí, cómo atender a los hijos y al final eso también genera pues una serie de violaciones a derechos humanos. Por otro lado, tenemos una política de tolerancia cero, ¿no? En la educación. Sobre todo vemos que esto genera desconfianza, ¿no? De las personas jóvenes hacia las autoridades, quienes al mismo tiempo son quienes ofrecen información, pero las castigan. Entonces ahí pues genera pues esta sensación de inseguridad y muchas veces pues toda la información que se produce pues está basada en estigmas, en prejuicios y pues no terminan de, pues sí, realmente de cumplir con el objetivo de garantizar derechos. Y vemos cómo en el ámbito educativo, pues los jóvenes también se enfrentan, ¿no? A medidas punitivas y de mano dura como la expulsión, la suspensión, la pérdida incluso de becas, ¿no? Para financiar estudios. O sea, sí es una situación que también afecta de manera directa. Y observamos cómo existen estas otras estrategias, ¿no? Como el antidoping y la mochila segura, que son como dos prácticas que también atentan contra el derecho a la privacidad, pero que siguen realizándose a pesar de que se ha demostrado que tampoco están funcionando realmente. También algo importante es cómo la prohibición
pues impacta a las personas jóvenes y a las infancias, porque también contribuye a, pues sí, a la destrucción de los entornos comunitarios o familiares. Por un lado, porque pues también hay esta pérdida de los cuidadores, ¿no? Debido a los homicidios, la desaparición forzada o la privación de la libertad por delitos relacionados con drogas. De hecho, pues podemos ver justo como en las comunidades, ¿no? También de productoras, bueno, en los estados en donde se produce, donde están las comunidades cultivadoras, pues al final podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Como pues las familias tienen que huir, muchas veces termina falleciendo o, bueno, terminan asesinando más bien a la persona que también es la principal fuente de ingresos. Entonces, pues sí genera toda una situación de, pues sí, de rezago en varios sentidos y de desconexión, porque al final también tiene efectos psicológicos, efectos sociales, tanto a nivel de la familia, pero también sociales, mucho más amplios. También los contextos de marginación suelen orillar, ¿no?, a las personas jóvenes a involucrarse, ya sea de manera directa o involuntaria, en las actividades del crimen organizado, ya sea a partir del trabajo en los campos de cultivo o como mulas o incluso en el trabajo sexual, porque pues no solamente es el trato directo con las sustancias, sino también pues con otras actividades, ¿no?, que derivan del mercado ilegal. Asimismo, vemos que las personas jóvenes pues suelen ser mayormente detenidas, ¿no?, por delitos relacionados contra la salud, ya sea justo por el consumo, porque los detienen en la calle, ya sea por un porro o por incluso menor cantidad, o por la posesión también, o en posesión también. Y de hecho, según el INEGI, en 2018, el delito de narcomenudeo fue el segundo delito por el cual los adolescentes fueron imputados en 2018. Y de ellos, el 80%, pues sí, poseían entre 5 y 100 gramos de cannabis. Pues en ese sentido, pues sí vemos como pues las personas jóvenes se han convertido en un blanco, ¿no?, también de los policías. Y pues que es algo que también no necesariamente afecta a todos de la misma manera, dado que las personas, pues sí, que suelen estar o vivir en colonias, ¿no?, también marginadas o por su color de piel, pues suelen ser mayor detenidas que las personas que viven, pues sí, en zonas con un índice económico un poco más elevado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciudad, pero pues también podemos verlo pues, en otros estados. Y creo que es ahí mismo donde podemos ir observando, ¿no?, como este espectro completo que nos permite analizar pues todo este sistema y que se configura a partir de distintas categorías que nos permiten entender cómo esto se ha replicado en distintos países. También a nivel, pues sí, más local se puede observar, ¿no? Y que claramente los impactos también van a ser distintos de acuerdo a los contextos más específicos y a las problemáticas locales. Pero también lo menciono porque podemos ver como también la desaparición forzada, ¿no? Es algo que también se da mucho de personas jóvenes en los estados. Y, por ejemplo, Jalisco se convirtió también en un lugar, ¿no?, donde fue escenario de la desaparición de 3 jóvenes que también se convirtieron en un caso bastante importante en los medios de comunicación y que generaron pues toda una conversación en torno a ello. Y también, por ejemplo, lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no?, en donde incluso están involucradas las fuerzas armadas o está involucrado el gobierno de alguna manera, pero la narrativa siempre tiende a culpar, ¿no?, a estas poblaciones, a revictimizarlas, a que justo fue el uso de drogas lo que los vinculó, ¿no?, con el crimen organizado, pero sin observar pues todas las situaciones que están alrededor y cómo incluso el Estado ha participado de ello. En ese sentido, pues también vemos cómo es importante observar pues
a esta población, ya que pues tampoco ha habido demasiadas investigaciones para abordar los efectos, ¿no?, de la prohibición en torno a ellos, bueno, a las personas jóvenes, y de qué manera también pues ellas están de alguna forma organizándose, ¿no?, frente a esto y cómo viven el día a día, pues los estigmas, pero pues también todas estas barreras que impiden que puedan desarrollarse plenamente en sociedad. La que sigue, por favor. Y bueno, por ejemplo, este es parte del discurso del presidente Richard Nixon, como les decía. En realidad, la guerra contra las drogas siempre ha buscado, ¿no?, proteger a las personas jóvenes, proteger a las comunidades vulneradas. Pero al final, justo es solo su idea, ¿no?, de protección, porque pues hemos encontrado en todas las investigaciones y también desde la experiencia personal que cada quien tiene aquí por el mismo hecho de usar sustancias, que pues esto no es así y más bien necesitamos, ¿no?, replantear hacia dónde estamos, bueno, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir para pues dejar todo este sistema atrás que al final termina reproduciendo múltiples violencias. Y pues aquí solo quería leerlo, y es que señala, la adicción a las drogas es un problema que afecta tanto al cuerpo como al alma de América, entre silenciosamente a las cosas y destruye a los niños, se adentra a los barrios y rompe la fibra de comunidad que hace a los vecinos. O sea, aquí sobre todo vemos cómo siempre son las drogas la amenaza, ¿no? Pero no estamos observando cuáles son los efectos de estas políticas, que al final pues sí son una decisión, y una decisión que además se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Porque incluso mismos organismos de la ONU, como la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ha identificado que hay consecuencias no deseadas, ¿no?, de la implementación de pues todo este sistema, y eso desde el 2008. Entonces, no podemos seguir creyendo que esto no es, pues sí, de alguna forma intencional, ¿no?, sino que sí se ha construido como pues un sistema de control sobre sociedades, sí, pero también de poblaciones específicas. Y de hecho también para comprender un poco más las dinámicas de cómo pues los escenarios o los contextos de violencia detonados por la guerra, por la misma marginación y por las mismas dinámicas de los mercados ilegales, podemos ver, no sé si han visto Ciudad de Dios, que justo habla del contexto de Brasil, ¿no? Donde pues al final se evidencia cómo la misma precarización y los mismos contextos pues obligan, ¿no?, también a las personas jóvenes a involucrarse pues en estas actividades y al mismo tiempo pues las van reproduciendo y se sigue pues narrativamente creando este discurso, ¿no?, entre los buenos y los malos, que al final termina pues sí, solo creando una imagen pública del conflicto como si fuera tan fácil, pero no estamos atendiendo las causas estructurales, ¿no?, de todas estas desigualdades y opresiones, y que al mismo tiempo van o se definen a partir de las políticas que tenemos con otros países, como Estados Unidos. La que sigue, por favor. Y bueno, Amaya aquí nos va a hablar un poco más de las alternativas a la prohibición. Como mencionamos, aquí hicimos un recuento, ¿no?, de los posibles, bueno, de los daños que ha generado en algunas de estas poblaciones, pero pues que también podemos ir pues analizando, ¿no?, cada vez más desde diversas o integrando otras perspectivas, porque pues como mencionaba, recientemente también hemos puesto, ¿no?, sobre la mesa las experiencias de mujeres. Faltaría mucho por desarrollar para entender cómo ha afectado más a las personas jóvenes, pero que también pues vale la pena entender cuáles son estos nuevos escenarios que se están construyendo, sobre todo para pues transitar a otro tipo de modelos. Muchísimas gracias, Monse. Ya con esta cerramos esta presentación. Y bueno, creo que justo esta última idea que estaba planteando Monse, ¿no?, de que, bueno, hay un discurso que habla de estos daños colaterales, de los efectos
no contemplados, ¿no? Y donde toda esta violencia entra dentro de esa narrativa. Hay otra narrativa que dice la guerra contra las drogas falló, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las organizaciones gringas a favor de la regulación y la legalización, ¿no? Dicen, se intentó algo y no se logró lo que se buscaba, y lo que estamos viendo son las consecuencias del error. Y lo que nosotros vemos es más bien que hay una política absolutamente intencional, porque no puedes llevar más de 100 años de una guerra, de una política pública así de fallida como un error simplemente, ¿no? Y que además eso se contradice más cuando vemos que hay actores que se ven directamente beneficiados. La misma Don Paley ha hecho un comparativo sobre ciertos momentos, perdón, donde en algunos estados en México ha aumentado la violencia y cómo a la par ha aumentado la inversión extranjera. Entonces no se está viendo golpeado el capital transnacional, en cambio sí se ven golpeadas las pequeñas comunidades y la economía comunitaria. La pequeña tienda de abarrotes no subsiste, pero el Oxxo sí subsiste, ¿no? Porque si entran a una cadena del tamaño del Oxxo a agredir, a robar, a matar, a desaparecer, Oxxo simplemente contrata a alguien más y vuelve a proveer la tienda. En cambio, cuando eso le sucede a una pequeña tienda familiar, esa tienda cierra, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una proliferación de una economía que debilita la economía más pequeña y comunitaria y fortalece un sistema económico muy particular, ¿no? También hay quien lo plantea como un sistema de opresión, que la prohibición es un sistema de opresión que se relaciona con otros sistemas de opresión, como el económico, como el patriarcal, ¿no? Pero bueno, ante todo esto que es el horror, ¿qué podemos pensar de alternativas a esto, ¿no? Y por eso es que cuando hablamos de regulación o de alternativas a la prohibición, no es suficiente pensar únicamente en cómo regulamos el acceso a estas plantas y sustancias, ¿no? Sin duda, las personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas nos hemos visto muy afectadas por la prohibición, víctimas de la marginación, de la criminalización, y eso además se cruza con otros sistemas de opresión como el patriarcal, como el racial, pero como el económico, pero también tenemos que poder ver el espectro amplio, y eso para el sur global nos significa pensar otros modelos, ¿no? Y nosotros ahora que por fin en México hemos llegado al momento de la discusión de cómo regular la marihuana, no solo que es necesario dejar atrás la prohibición, sino ahora es, bueno, si la vamos a dejar para atrás, entonces, ¿qué? ¿No? Eso nos ha abierto una discusión sumamente interesante frente a muchos actores, y nosotros justamente planteamos que si bien es fundamental partir del derecho a la salud, del derecho a la recreación, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, también es fundamental regular con una perspectiva de justicia social, de derechos humanos y de justicia transicional, ¿no? En términos de justicia social, estamos hablando de regular cadenas de producción que estaban completamente por fuera de la regulación estatal, ¿no? Entonces, ¿cómo la regulamos? Bueno, es un reto porque tenemos, al menos en México, y supongo que esto ha pasado en muchos países de América Latina, sobre todo después de los 80s y las firmas de tratados de libre comercio, modificaciones a nuestros marcos normativos, que han privilegiado a la industria privada por encima de la justicia social, ¿no? Y que ponen candados neoliberales a las formas que les podemos dar a los mercados, ¿no? Entonces, eso es todo un reto, pensar que sí estamos regulando un mercado que no tiene ninguna regla sobre él y que vamos a diseñarlas todas y que tenemos la oportunidad de diseñarlas con una perspectiva de justicia social y económica. Y también necesitamos incorporar una perspectiva de justicia transicional. Necesitamos incorporar estos 4 elementos. El primero, verdad y memoria. Primero, para no repetir. Y segundo, porque, a ver, el enemigo es intercambiable, ya lo vimos. La Guerra Fría tenía otro enemigo. Los gringos intercambian enemigos como calcetines, ¿no? Los rusos, los comunistas, los terroristas y los del Medio Oriente, las drogas, o sea, estos güeyes ya agarraron la onda de que lo único que necesitas es alguien que represente tal amenaza que puedes justificar cualquier acción frente a ese alguien, pasando por encima incluso tus propias normas de acuerdos sociales, digamos, ¿no?
Entonces, si no nombramos la verdad de eso, si regulamos simplemente estas plantas y sustancias psicoactivas, sin nombrar lo que se construyó a su alrededor, no lo desarmamos, ¿no? Y además permitimos que simplemente se coloque otro enemigo en su lugar. Y lo hemos visto en México conforme se empezó a cuestionar la narrativa de la guerra contra el narcotráfico con más fuerza, empezó a cambiar ligeramente hacia la guerra contra la delincuencia organizada, ¿no? Un concepto más ambiguo todavía, más confuso todavía, ¿no? Entonces, es muy importante que sí peleemos por la verdad y la memoria también, y también de los casos específicos, ¿no? ¿Qué pasó con la gente desaparecida, con la gente torturada, con la gente asesinada, ¿no? Y también quién lo hizo. Y ahí entra el segundo punto, que es el de la justicia. Y ahí necesitamos poder aterrizar responsabilidades, pero las responsabilidades en la cadena del mando también. No solo, o sea, es muy fácil para estas estructuras quemar al soldado raso que siguió una orden, que no es que pierda responsabilidad, pero está dentro de una estructura política, económica, laboral, social, que lo obliga en ciertas circunstancias, ¿no? Pero, ¿cuál es la cadena de mando? ¿Quién dio la orden? ¿Quién construyó esa estructura? ¿Quién generó y garantizó la impunidad para esa violencia, ¿no? ¿Y para qué fines, no? Entonces, todo eso necesitamos incorporar también en nuestra noción de justicia. Después necesitamos garantías de no repetición, es decir, cómo desmontamos esta estructura. No solo desmontemos la prohibición y la criminalización, sino cómo desmontamos la marginación, cómo desmontamos la militarización, cómo desmontamos la instalación de un régimen penal del enemigo. Todo esto se montó sobre la narrativa de que había que combatir a estas plantas y sustancias, que si de pronto ya no hay que combatirlas y las vamos a regular, eso tiene que caer. No puede seguir con la inercia, y eso es algo a lo que nos tenemos que aferrar también, ¿no? Y la regulación de estas plantas y sustancias no lo va a tumbar mágicamente. Eso va a requerir muchísimo tiempo y trabajo, y sobre todo una inmensa cohesión social. Y finalmente, la reparación del daño, ¿no? Reconocer, por un lado, todos los daños. Aquí nombramos algunas comunidades, nos faltan muchas. Además, hay una intersección entre estas mismas comunidades y las demás que habría que estar nombrando y visibilizando y reconocerlas. En México tenemos una ley general de víctimas, me parece que en Colombia también tienen algún formato de ley general de víctimas que plantea que el Estado tiene la obligación de reparar los daños generados por violaciones a derechos humanos, y en México también, no sé si en Colombia, por delitos cometidos por particulares, ¿no? Entonces, en todos estos casos necesitamos pensar, bueno, ¿y cómo reparamos los daños? Y cómo la misma regulación puede formar parte de las garantías de no repetición y de la reparación de los daños, ¿no? Sabiendo que no hay receta mágica, nada nos va a sacar de este atolladero de manera sencilla, pero que todo lo que hagamos para empezar a salir tiene que pensarse desde una visión integral, ¿no? Cada paso que demos lo tenemos que pensar conectado a todos estos otros factores. Y esa es la reducción de riesgos y daños de espectro completo, que va desde las amplias políticas públicas, pero incluso hasta la persona, ¿no? Y cuando estamos hablando con una persona usuaria, cuando pensamos desde la reducción de riesgos y daños, pensamos persona, sustancia y contexto. Y esto es parte del contexto también, ¿no? Entonces, esta reducción de daños de espectro completo nos permite ir desde la experiencia más directa de una persona, de un grupo, una comunidad, hasta pensar las políticas nacionales e internacionales en términos de drogas y plantearnos un acercamiento mucho más crítico desde un espacio geográfico y político en el cual nos han colocado, ¿no? Y que ha tenido impactos en cómo estas políticas se aplican y se implementan en nuestras comunidades. Entonces, que eso no lo perdamos de vista mientras avanzamos hacia la reducción de riesgos y daños, porque algunos de los daños más amplios que se han hecho en el nombre del combate a las drogas no tienen nada que ver con las drogas, no están ni cerca de las drogas, ¿no? Y esos a veces son los daños más amplios, con los alcances más duraderos, ¿no? Y que necesitamos abordar, mirar de frente, nombrar,
y poner en el debate de la política de drogas, ¿no? Y sin duda en el norte global también hay aspectos mucho más complejos. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que fuimos a Estados Unidos como Reverdecer a un evento de política de drogas, y había una organización gringa en la cual había personas que decían que el racismo no tenía que ver con la política de drogas en Estados Unidos. Y decíamos, bueno, pero sí tiene que ver, ¿no? O sea, acabábamos de tener la caravana del 2012 del Movimiento por la Paz, que recorrió casi toda la frontera de Estados Unidos, y en cada lugar donde parábamos había un testimonio de la relación entre el racismo y la política de drogas, y estas organizaciones así como, no, ese es un tema aparte, no hay que hablar de racismo, eso no es política de drogas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos tener la capacidad de reconocer las intersecciones, ¿no? Y la vinculación de las distintas formas de opresión, y además de unificarnos, ¿no? En México al menos hay una inmensa distancia entre el movimiento por la búsqueda de desaparecidos, por ejemplo, y el movimiento por la regulación. Hay más acercamiento incluso de los familiares de desaparecidos hacia el tema de la regulación que viceversa, ¿no? Y cuando vemos, estamos hablando del mismo aparato de opresión, del mismo sistema de opresión. Entonces, si podemos unificar esfuerzos, encontrarnos, derribar los estigmas, dejar de pensar que si a ellos les pasó algo es porque en algo andaban, y que dejen de asumir que por ser usuarios de drogas somos unos delincuentes, y logramos encontrarnos en la base e ir rompiendo y resquebrajando a partir de la construcción comunitaria con visión política, la construcción comunitaria con objetivos políticos, podemos empezar a derrumbar este sistema, ¿no? Y creo que eso es lo que está en la base para poder llegar a hacer esas transformaciones más grandes, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que nos tardamos un poquito más de lo que teníamos esperado, pero no sé si hay tiempo para preguntas y respuestas. Amaya, sí, por supuesto que sí. Nada más justo creo que podemos tomar un momentito de respiro. Es muchísimo para que tú y Monse también puedan tomar un vaso, un traguito de agua, un respirito, y podamos rellenar taza de café. Si les parece bien, nos damos un 4:20. O sea, volvemos en 4 minutos 20 segundos. Sí, solo un anuncio final, perdóname, Monse, yo anuncié que era la última diapositiva, pero les va a llegar esta presentación, y en la última diapositiva vienen los informes que hemos trabajado desde Reverdecer Colectivo sobre esto. También les mandamos los enlaces en las referencias, pero ahí está la información por si lo quieren ver. Perdón. Eso, no, perfecto. Y yo creo que podemos no terminar, pues, ¿no? O sea, solo tomar un respirito, y si quieren regresamos a esta parte de las publicaciones y donde profundizar con estas referencias y a algunas de estas preguntas que ya se han compartido en el chat, como la de Alex y algunas previas, y podemos abrir también un momento, por supuesto, el micrófono para dialogar. Entonces, si están de acuerdo, si pueden, por supuesto, a May y Monse, en estos ratitos, podemos regresar ahorita a las 6:49, perdón. Para las 6:50, al 10 para las 7, continuar con ustedes, si les parece. De acuerdo. Vale, Sí, está igual saben que no se cierra pues la llamada, y nada más nos reencontramos ahorita en un minutito. Y por supuesto abrimos el micrófono para consulta, comentario, diálogo, resonancias. Vale, entonces regresamos ahorita 6:49, 6:50 iniciando.